¿Ahí ven mi pantalla? Sí, yo la estoy Sí, sí, viendo. se ve. Bueno, pues les voy a hablar sobre este tema de la modelización y la construcción de explicaciones con sentido para los alumnos. Mucho de lo que les comento acá, pues viene en el libro para trabajar el sistema nervioso o en otros artículos que yo he publicado, y ahí les voy poniendo referencias. Y todos estos trabajos se pueden consultar. Yo los subí a la página de ResearchGate y desde ahí se puede bajar porque ahí están todos. Los que no están, se puede mandar una solicitud para que yo se los envíe directamente porque son los artículos que las revistas no dejan que uno los ponga ahí para acceso libre. Pero toda la producción, pues una forma fácil de acceder a ella es en ResearchGate. Bueno, les empiezo a contar. Y a ver, déjame ver por qué no me deja ahí. Como les decía Vilma, yo trabajo en el CINVESTAB, que es el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, en Monterrey. Aquí está arriba el mapa de México y Monterrey se encuentra ubicado en esta zona se ve la flechita, ¿verdad? También de mi cursor. ¿Sí? Sí, se ve. Y saben que, bueno, si se corta o pierden comunicación, me comentan o me mandan un mensajito, por favor. Entonces, Monterrey está en esta zona del norte que ya está colindando con Estados Unidos y en el mapa se muestran lugares donde hay unidades del CINVESTAB y es un centro de investigación que básicamente nos dedicamos a hacer investigación y formación de recursos de posgrado, maestrías y doctorados. Entonces, nosotros tenemos una maestría en educación en biología para la formación ciudadana dirigida a profesores y profesoras y bueno, como yo les decía, en donde yo trabajo hay también un grupo de investigación en ingeniería y física biomédicas. Y pertenecemos, bueno, yo y algunos de mis compañeros, aquí hay una foto de algunos compañeros compañeras ahí en la maestría, a la Red Latinoamericana de Investigación en Didáctica. Entonces, en esta charla vamos a hablar de esta enseñanza constructivista. Todas estas ideas están muy alineadas a lo que ya vienen trabajando con Vilma. Hablaré específicamente de modelización y dentro de modelización la construcción de explicaciones. Veremos este caso de los 5 sentidos que ya lo conocen y para hablar sobre las analogías, las maquetas y algunos otros recursos, les comentaré algunos otros trabajos que hemos hecho y algunas consideraciones finales. Bueno, esta idea del constructivismo más como un camino a seguir que como algo ya logrado, implica pues irnos alejando poco a poco de una visión de transmisión-recepción. Esa visión de transmisión-recepción se las pongo aquí como caricaturizada. Y lo que vemos aquí es un montón de libros donde están contenidos los contenidos, ¿no? Los contenidos, como su nombre indica, están contenidos en un lugar. Y esos están básicamente contenidos en los libros. Entonces, la función del alumno en la visión de transmisión-recepción es la de interiorizar este contenido y interiorizarlo de la forma más correcta, más cercana a cómo vienen los libros, a cómo está contenido en los libros, sin transformarlo, sin criticarlo, porque pues, está puesto ahí por personas que están en otro nivel, los investigadores, los historiadores, los matemáticos o las matemáticas, etc. Entonces, la labor del alumno es interiorizar esta información y después reproducirla
cuando son los exámenes o las preguntas de los profesores o las profesoras. Y la labor del profesor es presentar esta información de la manera más clara, motivando al alumno para que la interiorice, y tampoco el profesor debe problematizarla, ¿sí? Porque tampoco es la persona indicada para cambiar esos contenidos, sino simplemente presentarlos. Entonces, en este modelo, la falla del sistema, digamos, la falla del sistema educativo está en los hombros o en las cabezas de los alumnos. ¿Sí? Cuando no hay aprendizaje es porque el alumno no puso atención, no hizo las tareas, faltó a las clases o no tiene las características cognitivas para aprender lo que se le pide, ¿no? Cuando decimos, bueno, no es lo suficientemente inteligente, por decir. Entonces, este modelo ya lo hemos superado muchísimo. Y entonces, ¿qué es lo que nos plantea el constructivismo? El constructivismo nos plantea que los alumnos son agentes activos que llegan al aula con un montón de cosas en la cabeza, que sus emociones son muy importantes, que relabora lo que se le dice y lo que se le presenta y lo cuestiona, y que lo que construye no es igual a lo que se le presenta. El conocimiento como una construcción no está contenido en los libros, sino aquí damos especial importancia a la actividad que realizan maestros y alumnos juntos para la construcción de las ideas. Y la labor del profesor no es la de presentar la información, sino es la de diseñar situaciones ricas, retadoras, generar procesos de regulación, motivar, pero tomar en cuenta las emociones y establecer mecanismos de regulación de las emociones, también considerar la diversidad de los alumnos y, muy especial, problematizar el contenido, reelaborar y poner las situaciones de acuerdo a las características de los alumnos. Entonces, cuando hay fallas en el aprendizaje, no se deben al alumno, se deben a una serie de situaciones, y hay una complejidad en el aula en la que no podemos solamente poner en los hombros de los alumnos cabezas el asunto de cuando no aprenden. La mayoría de las veces tiene que ver con problemas de la información o el contenido que se presenta. Entonces, desde este lugar vamos a hablar, desde ir yendo hacia estas posturas constructivistas, que no son de todo o nada, sino son de un camino a seguir y de un trabajo constante para ir acercándonos a estas nuevas propuestas. Desde ahí se propone también este tema de la modelización. Hay muchos acercamientos para el constructivismo, pero vamos a hablar en este caso específicamente de la modelización. Estoy planteándoles una propuesta que viene desde la filosofía de la ciencia, en la que vemos desde la filosofía de la ciencia cómo es que los científicos, específicamente vamos a hablar de educación en ciencias, cómo es que los científicos trabajan, qué es lo que hacen. Y desde una vertiente de la filosofía de la ciencia nos dicen que los científicos lo que hacen es construir modelos para explicar e intervenir en el mundo. Estos modelos se construyen en torno a una actividad cognitiva y también social situada históricamente, y están en una postura de realismo moderado. ¿Qué es el realismo moderado? Es cuando nos dice que estos modelos nos hablan de la realidad, pero no son la realidad, sino son una construcción hecha a partir de la realidad. Este tema lo voy a ir mencionando reiteradamente, la diferencia entre esta realidad o los hechos del mundo y las ideas que se construyen. Y esta es una parte importante que tenemos que ir trabajando para poder plantear procesos de modelización en el aula. Entonces, a partir de cómo los científicos y las científicas trabajan, hacemos una transposición al aula para intentar construir
construir con los alumnos estas tramas de ideas, estos modelos son tramas de ideas que nos permiten ver los hechos del mundo desde un punto de vista teórico. Es decir, usar las ideas de la ciencia para pensar e intervenir en el mundo. Entonces les voy a poner un ejemplo. En México tenemos una enorme cantidad de tipos de maíz, de razas. Ustedes tienen, por ejemplo, de papas, ¿no? Pero aquí voy a poner el ejemplo del maíz que lo hemos venido trabajando en los proyectos de interculturalidad. Entonces, una pregunta que nos puede surgir sobre explicar este hecho del mundo es ¿de dónde viene toda esta diversidad? Pues sabemos que antes no teníamos tanta diversidad de maíz. Entonces, un hecho del mundo es que hay muchos colores, texturas, formas del grano. ¿Y cómo lo explican normalmente los alumnos o las personas? No desde la ciencia. Entonces, como con qué lentes, que es una analogía que se usa, qué lentes nos ponemos para mirar y explicar esos hechos. Desde los lentes del sentido común, las personas dicen que que son diferentes porque hay diferentes tipos de tierra, porque así nacen o porque así son. Esto pues se asocia con el finalismo o el esencialismo, que nos explica que las cosas, que nos dice que las cosas tienen una naturaleza y son así por esa naturaleza, por esa esencia. Se me está como acelerando esto. Bueno, esta es una forma de explicar, pero ¿cómo lo explicamos desde la biología si nos ponemos otros lentes para ver otra visión del mundo, que es la de la biología? Pues hablamos del tema de la selección artificial del maíz. La selección es un proceso por medio del cual las personas eligen variedades que les interesan, generando un cambio en la proporción de las variables que están genéticamente determinadas. Entonces, lo que buscamos es que los alumnos y las alumnas vayan construyendo estos lentes para mirar el mundo con ciertas ideas. Pero estos lentes tienen que ser ajustados al tamaño de su cabeza, tienen que ser a su gusto, tienen que tener el aumento y el filtro específico que cada alumno y alumna necesita. Por eso deben ellos y ellas ir construyendo sus propios lentes y esto es lo que vamos a ir viendo. Vamos a tratar de ver cómo logramos ver unos hechos desde ciertas preguntas y construir las respuestas o las explicaciones para después intervenir con nuevas preguntas, con nuevas experimentaciones, con lo que pues ahora trabajamos muchos asociado a desarrollar una justicia social, unas mejores condiciones de vida para todos. Con eso nos referimos con intervenir. Entonces, cuando pensamos en ciencias, se ha construido, hay un consenso en torno a lo que es la competencia científica. ¿Qué buscamos en el aula de ciencias? Esta es la redacción de la Comunidad Europea, que a mí me gusta mucho porque es muy sintética, pero muy reveladora. La competencia científica alude a la capacidad y la voluntad de utilizar el conjunto de conocimientos y la metodología empleada para explicar la naturaleza, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas o en evidencias. Entonces, la explicación es central, pero se requiere tanto una capacidad como una voluntad, ¿sí?, para usar el conocimiento, pero también una metodología específica, que es la metodología de construcción en la biología o en las ciencias, que ahorita vamos a hablar de esto también. Y no es nada más para explicar por explicar, sino la explicación tiene la finalidad de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas que tienen que ver con esta metodología y lo que caracteriza a las explicaciones científicas de otro tipo de explicaciones. Entonces, las explicaciones científicas tienen que ver con el uso de estas pruebas o evidencias. William Godfrey nos dice que la evidencia
más que hablar de evidencia, hay que hablar del problema de la evidencia. Esta frase de Godfrey es también muy, muy reveladora y muy interesante porque nos dice, el problema de la evidencia consiste en encontrar la justificación de las inferencias a través de las cuales una cosa observada indica la presencia de otra cosa. Y vamos a ver esto qué es. Entonces nos dice, bueno, hay una cosa observada. Esta es, les voy a poner un ejemplo, esta es la cosa observada. Unas marcas en la nieve. Esta cosa observada nos podemos acercar, es el hecho del mundo, nos podemos acercar y yo les puedo decir, yo infiero que a partir de esta cosa observada, la existencia de otra que no he observado, pero que infiero que está ahí. Y es que hay una osa preñada, una osa blanca preñada en este bosque. Entonces ustedes me pueden decir, a ver, pero el asunto no es que hagas la inferencia, sino que la justifiques. Justifica la inferencia de tú, justifica esta inferencia. Entonces yo les puedo justificar porque tengo una tabla de huellas y ahí les muestro cómo saco el formato de la huella y les muestro cómo se trata de las huellas de oso blanco. Pero aparte puedo medir la profundidad de la huella y con la densidad de la nieve, calcular el peso, usando las matemáticas, calcular el peso y la distancia entre huella y huella, el peso y la altura del animal. Entonces, según la altura y la distancia entre las pisadas, yo puedo decir que se trata de un ejemplar adulto. Sin embargo, el peso es mayor que el promedio. Y entonces yo puedo decir, bueno, yo puedo inferir que este oso va cargando un tronco, una mochila, puedo decir que una persona hizo las huellas con algún marcador y para engañarnos, o también puedo inferir que como es una hembra adulta por el tamaño, con esto me faltó comentarles, pues el peso es mayor porque va preñada. Entonces estoy justificando las inferencias y esto es lo que hacemos todo el tiempo en la construcción del conocimiento científico. Observamos algo, inferimos algo que no vemos, pero especialmente lo importante es la justificación de esas inferencias y de esto se trata todas las conferencias en los congresos, los papers que se publican, los libros en ciencias, de la justificación de las inferencias. Esto lo vemos en el libro de Darwin de selección, de su libro de selección, está llena de justificaciones. Están las observaciones y las justificaciones de su inferencia de la selección natural. En ciencias, aquí nosotros, una vez que hemos hecho la inferencia, podemos ir a buscar más pruebas. Entonces yo puedo decir, quiere decir que en el árbol, en los árboles y alrededores puede haber pelos, porque los osos se rascan en los árboles. Puedo hacer un refugio y ponerme a esperar que pase este oso y observarlo, etc. Entonces, aquí el asunto es que la producción del conocimiento científico, esta cosa no observada, son las ideas y muchas veces no lo observamos nunca. Por ejemplo, los agujeros negros fue una cosa inferida que últimamente, por eso se ven que hubo unos premios Nobel últimamente de física, esto asociados a la observación de agujeros negros, porque el agujero negro se infiere, pero no se observa sino muchísimo tiempo después. Esto pasa también con algunas subpartículas que Einstein infiere que existen, infiere su existencia y nunca, hasta hace poco con el acelerador y esto se ha podido obtener más evidencia a favor de su existencia, pero realmente nunca las hemos visto. Aquí este ejemplo falla en eso, ¿no? Esta analogía en que aquí podemos ver el oso. Y esta diferencia entre lo que se ve y lo que se infiere, que son las ideas, está en el centro de lo que tenemos que trabajar en el aula y en el centro de la metodología también de la construcción del conocimiento. Entonces,
las cosas inferidas a veces se genera tanta evidencia a favor que pensamos que ya las hemos visto y se generan unas discusiones que son más bien punto de la filosofía sobre su existencia real. Por ejemplo, la célula, ¿existe o no existe? Pues hoy en día todo el mundo dice que existe, pero realmente surge como una idea y es una idea, es una construcción teórica la célula. ¿Sí? Bueno, esto lo podemos discutir muchísimo y es un tema como que de mucho interés para pensarlo y para problematizarlo. Entonces, el asunto es cómo hacemos en el aula para lograr esto. Entonces, como muchas personas ya han dicho, por ejemplo, Mesa Izquierdo, y el más seguro se los ha comentado, el asunto es que en la escuela tenemos que hablar de pocas ideas, de pocos modelos para lograr realmente generar este tipo de trabajo con los alumnos, porque es un trabajo lento, que requerimos mucho tiempo y no, esta construcción se hace paulatina, a través de una progresión que aquí se las voy poniendo desde infantil, primaria, secundaria, y tenemos ciertas, digamos, ya consensos en torno a los modelos centrales. Del ser vivo, pues están estos 3 modelos: ecosistema y evolución. Estos son los modelos de la biología. Existe bastante consenso sobre los modelos de la física y de la química también, y de la geología. Entonces, tal como comentaba Vilma de la función relación de los seres vivos, voy a hablar un poquito de esto y después algo un poco más de los otros modelos, pero voy a ponerles el ejemplo de la función relación con este tema de los sentidos. Y les hablo yo decidí hacer ese trabajo, que fue un proyecto de investigación financiado por CONACYT en México, porque la función relación es la menos trabajada en la escuela inicial, como le llaman ustedes, y de primaria, incluso de secundaria. Entonces, bueno, antes de pasar al ejemplo, les comento esto de cuáles son los enfoques habituales y cómo se polarizan en estos dos aspectos que les hablaba, de los hechos del mundo y de las ideas, o la teoría, o los modelos. Que la diferencia entre teoría y modelos no la vamos a tocar, pero es tema de otra plática. Entonces, en infantil y en primaria, muchos grados de primaria, trabajamos con los hechos del mundo y sus descripciones, ¿no? Por ejemplo, en ese caso de los 5 sentidos, decimos, pues tenemos 5 sentidos. En México se trabaja así. Así está puesto en los libros de texto. Yo tengo un trabajo ahí sobre el análisis de libros de texto sobre este tema. Entonces, hablamos de que tenemos 5 sentidos: la vista, el olfato, etcétera, y que con la vista vemos y empezamos a describirlos, pero no establecemos ninguna relación con las ideas que explican por qué podemos ver lo que vemos y sentir lo que sentimos a través de los sentidos, y cómo estos sentidos forman parte de la función relación de seres vivos, que es la capacidad de obtener información del medio y responder a ella. Sin embargo, en México, por lo menos, no sé, no habría que hacer un análisis en Argentina, pero yo supongo que es muy similar. En la secundaria, para nosotros a partir de los 13 años, empezamos a hablar a partir de los modelos o de las teorías sin relación con los hechos del mundo. Si se fijan, nos pasamos por alto toda la metodología básica que les acabo de hablar antes. Entonces hablamos del sistema nervioso, y entonces las partes del sistema nervioso y aprendérselas porque vienen en el examen. La neurona, las partes de la neurona, las dendritas. Y entonces hablamos de la teoría, de las ideas, y a veces ejemplificamos. Y a veces vamos al laboratorio para ver cómo sí es cierto lo que vimos en la teoría. Y cuando preguntamos a los alumnos, preguntamos sobre las ideas sin que expliquen ningún hecho del mundo. Entonces, nosotros
hemos tenido talleres y tuvimos pasantías con un grupo de Chile mucho tiempo, de profesores, y un tema que yo les decía, pero es que si no podemos establecer esta relación entre el hecho y las ideas, no lo debemos ver en el aula. O sea, no aporta nada. Por ejemplo, un tema de la secundaria o de los niveles ya más avanzados era de la célula, organelos, estructura y función. Pura teoría, puras ideas. Y yo les preguntaba, ¿qué hechos del mundo explican? Y era muy difícil para los profesores decirme qué se explica al estudiar organelos, estructura y función, ¿sí? De la célula. Entonces, bueno, ahí cuando hacemos eso es cuando los alumnos acaban diciendo, por ejemplo, de la biología, que es pura memoria, de la física, que son puras matemáticas, y de la química, que es algo que nadie entiende para qué sirve. Entonces, las ciencias no sirven para nada, ¿sí? Cuando lo vemos desde o sea, desde los hechos del mundo, pues son simpáticas. Bueno, ok, ¿no? Una anécdota. Y desde la teoría, pero es que no se entiende nada sobre el mundo, no nos hablan de nada de interés. Y entonces hay que evitar esto y hay que establecer relaciones entre hechos e ideas. Entonces, en este caso de los 5 sentidos, pues se trata, y ejemplificar un poco, se trata de esta ida y vuelta entre los hechos del mundo y las ideas, y donde estos hechos del mundo se reconstruyen, generando una nueva mirada. Aquí está una niña observando sus papilas gustativas, estos hechos del mundo. Hicimos un experimento, bueno, una experiencia de tapar los ojos a los niños, ponerles unos granitos de sal y que después construyeran estas explicaciones en forma de dibujo. En este dibujo vemos sus papilas gustativas. Este es un dibujo de los hechos del mundo, pero este dibujo incluye hechos del mundo e ideas. Que la idea es esta construcción de que hay una comunicación entre los sentidos y el cerebro. Les voy a poner un ejemplo de cómo vamos construyendo estas ideas que interpretan los hechos. Aquí, esta es la forma como empezamos esta secuencia didáctica con niños de 5 años. Pues salieron al receso, pusimos un incienso, y cuando entraron a clase, Pedro dice, huele algo, huele rico. María, ¿dónde está? ¿Qué es? Vamos a buscarlo. Efraín, es incienso. Sí, es incienso, pero Pedro dice, ¿qué es eso? Lo buscan, lo encuentran, lo miran, lo huelen, hablan, ya saben, ¿no? Los niños de infantil, de jardín de niños, son maravillosos porque es un nivel de participación que en la escuela se va perdiendo muchísimo, y ahí es otro tema de discusión. Ahí vamos teniendo muchos temas y ahí se va viendo la complejidad. Un elemento importante de la modelización, porque esto ya estamos hablando de un proceso de modelización, de cómo hacerlo en el aula, es la gestión de la conversación. Y ahí es donde vemos que los niños y las niñas tienen muchas cosas en la cabeza, muchas experiencias, y con estas hay que interactuar y hay que gestionar para construir cosas nuevas. Entonces, el profesorado debemos tener muy claro qué ideas queremos construir para gestionar la conversación en el aula y las actividades. Y esta es una de nuestras funciones principales. Y para ello, pues hay que tener claro a dónde vamos, ¿no? Aquí la maestra lo tiene súper claro. ¿Cómo es que algunos de ustedes identificaron ese olor que hay en el sándwich? Que ese olor era incienso, y otros no supieron qué era. Y Efraín dice, porque mi mamá lo pone en la casa. La maestra, entonces, ¿sentiste ese olor? ¿Y qué parte de tu cuerpo te dijo que era incienso? Efraín, mi mente. Ah, ¿y dónde está tu mente? ¿En qué parte del cuerpo? Y Alicia dice, dentro de mi cabeza, en el cerebro. La maestra quiere llegar a esta idea, a la conexión entre sus sentidos y su cerebro.
Y cuando dicen mi mente, dice, pues ya vamos, pero no quiero que digan mi mente, quiero que digan mi cerebro. Y después la maestra, pero entonces, si el olor llega por la nariz y tu cerebro te dijo que era incienso, entonces debe haber una forma en que se comunican la nariz con el cerebro. Y Alicia, sí, están comunicados. Y la maestra, ¿cómo? Y sale esta idea de los cablecitos que mencionaba Viv. Sale también, nosotros lo vimos hasta niños de 10 años, 11, que están comunicados por tubitos llenos de sangre. Entonces, cuando los niños dicen por tubitos llenos de sangre, en un primer momento decimos, bueno, están comunicados y vamos a ir gestionando para que se llegue a que hay otro sistema de comunicación que no es los tubitos llenos de sangre. Entonces, la maestra va recuperando las ideas de los alumnos, pero va insertando nuevas. Cuando ella dice que están comunicados, nariz y cerebro, esta idea ella la incorpora porque puede ser difícil para los alumnos hacerlo. Los cablecitos son una analogía mucho más potente que los tubitos, ¿sí? Porque los tubitos se asocian al sistema circulatorio y los cablecitos, pues los cables sabemos que conducen electricidad y hay una mejor potencialidad. Entonces, estamos hablando de niños de 5 años, no queremos que hablen de las partes del sistema nervioso, queremos que construyan esta conexión entre hechos e ideas y vamos incorporando el lenguaje de forma paulatina. Y vamos construyendo, permitiéndoles a los niños y las niñas construir una congruencia entre lo que piensan e ir trabajando la mente, ¿no? Aquí, por ejemplo, este niño, cuando hacemos ese ejercicio de los granitos de sal y hacen este dibujo, en jardín, en infantil, constantemente pedimos que expliquen el dibujo. Entonces vamos niño por niño, pidiéndoles que nos expliquen su dibujo y haciéndoles preguntas. Este niño, miren cómo explica cuando me explica su dibujo. Bueno, yo fui la maestra en este grupo, ¿no? Pero trabajé junto con la maestra de grupo, esto lo hago mucho para ir trabajando la modelización. Él dice, los granitos de sal se van al cerebro por los tubitos. Él todavía no usa cablecitos, pero en esta secuencia poco a poco todos acaban usando al final lo de cablecitos. Pero él dice, se van al cerebro por los tubitos. El cerebro dice, ah, es sal. Y se queda pensando, pero a ver, ¿qué pasa aquí? Hay algo raro. Y luego los regresa a la lengua y la lengua se los lleva a la panza. Él sabe que cuando que la comida va a la panza, pero sabe que el cerebro es el que le dice que eso es sal y los sabores. Entonces, ¿qué tiene que pasar ahí? Tiene que irse el granito al cerebro, pero además ese granito no se puede quedar ahí, el granito de sal. Entonces, esto es muy interesante, a mí me gusta mucho porque nos muestra cómo están trabajando en pensar, en construir estos lentes para ver el mundo. No están memorizando y reproduciendo sin cuestionarse. En esos puntos extensivos hay una pregunta. Entonces, esta explicación genera una pregunta que se soluciona con otras ideas que él tiene construidas, pero que nos da la oportunidad de pensar que aquí tenemos que después intervenir para construir ese intermediario, porque no es el granito el que viaja. ¿Pero qué es lo que viaja? Posteriormente, los alumnos, cuando trabajamos el sentido del tacto y pinchamos un dedo, y el cerebro es el que te dice que te pincharon y responde además diciendo que quites el dedo. Entonces, los alumnos tienen que construir otra comunicación y aquí los alumnos construyeron una analogía. Uno de los alumnos, pero esto lo socializamos y vamos así construyendo socialmente, que decía, es como que el dedo le manda una carta al cerebro diciéndole que lo pincharon. Y después el cerebro manda una carta de regreso diciendo al dedo que se quite para que no le duela ya el pincho, ¿no? Esta idea es una analogía muy potente, pues, porque ya no es el granito de sal que viaja, sino es información codificada en forma de carta.
y es pues una idea muy sugerente para continuar. En este libro que seguramente ustedes conocen que lo tiene Vilma por ahí, pero que está en ResearchGate, vienen las 5 secuencias didácticas asociadas a este tema. Aquí se perdió una imagen, pero bueno, era la idea inicial de los alumnos. Esto es la secuencia didáctica con niños, ya no de 5 años, sino la hicimos de 5 años y 6, luego de 6 y 7. Estos son los niños de 7 y 8. Y lo que hicimos fue trabajar con la visión. Y fuimos trabajando diferentes ideas para trabajar esto de por qué vemos y cómo es que vemos. Y aquí ven también en la maqueta, ven esta conexión, que estos son los ojos entre sus ojos y su cerebro a través de los cablecitos. Y aquí pues varias ideas que fuimos trabajando, también la cámara oscura, una cámara oscura grande, la diferencia entre el asunto de ver con los 2 ojos, el cerebro es el que voltea la imagen. Todas estas ideas están en ese libro. Entonces, aquí un asunto es que las explicaciones que van construyendo los alumnos se van construyendo en diferentes modos comunicativos, con maquetas, con dibujos, con expresiones orales, con gestos, con escritos. Y en las maquetas una cosa que yo siempre resalto es que las maquetas no son una reproducción nada más en 3D, sino lo que pedimos a los alumnos es que los materiales que se utilicen porque representan las características que se quieren resaltar. Por ejemplo, aquí los alumnos usan palitos para comunicar esta velita con los ojos, porque los palitos representan la luz y la luz viaja en línea recta y los palitos son rectos. ¿Sí? Y cuando hacemos esto, las maquetas y las explicaciones nos ayudan a ver por dónde le seguimos y explorar qué están pensando los alumnos. Por ejemplo, los alumnos acá miren cómo representan el cerebro. Esto fue por equipo. Y cuando ellos explican, porque también hay que explicar la maqueta, ellos dicen que ellos ya hablan de nervios, estos son los nervios, este es el cerebro y los nervios corren por todo el cerebro. Esta representación hay que irla mejorando y acercando paulatinamente a cómo está conformado el cerebro, porque sabemos que no está así, ¿no? Pero esta es su idea de cerebro. Entonces van acercándose en sus explicaciones paulatinamente a las explicaciones más cercanas a las que nos da la ciencia, pero tenemos que ir poco a poco porque si no, ya no pueden ellos hacer esta congruencia en su pensamiento. Empiezan a incorporar de forma nada más mecánica, si no les damos el tiempo de elaborar. Este trabajo de modelización, aparte de ir, las maquetas además, bueno, y estas explicaciones permiten, nosotros decimos como materializar el pensamiento, ¿sí? Y ahí vamos viendo qué piensan. Pero ese es un recurso para ir trabajando. Otro es las analogías. A mí me parecen de los recursos más potentes, por eso se los estoy poniendo aquí. Las analogías son sumamente potentes porque nos permiten establecer relaciones de similaridad entre un elemento conocido y uno no conocido. Y es una forma rápida de aprender, porque es una forma que está comprobada que tiene mucha potencia. Entonces aquí es una secuencia didáctica que hicimos con alumnos de sexto de primaria en México, que son niños de 11, 12 años de edad. Hicimos una analogía entre los sensores de temperatura, luz y los sentidos. Hicimos también pH con papel marcador de pH, pero esta analogía no funcionó muy bien. Sin embargo, la de temperatura y luz funcionó muy bien para pensar en los sentidos.
Entonces aquí tenemos un sensor, aquí en la imagen se ven a los niños trabajando con el sensor de temperatura y tenían el sensor que lo tiene en las manos la niña y la computadora que generaba gráficas. Usamos este tipo de computadora y también esta que está abajo, que era una de Texas Instrument, que nos prestó Texas Instrument los instrumentos, y la producción de gráficas, y trabajamos un poco matemáticas también, ¿no? Que vamos tratando de trabajar, como es lenta el asunto y hay que ir poco a poco, vamos aprovechando lo más posible para trabajar matemáticas, ciencias, lengua, el asunto de los valores y todo ahí, ¿no? Entonces, ellos construyen, primero trabajan con los sensores y hablan de que hay un sensor, hay una fuente de energía, esta es la máquina que tenían, y acá está la computadora que es la que traduce la información. Y después hablamos de así como este sensor trabaja de forma similar nuestro cuerpo. El sensor es nuestro sentido, la fuente de energía pues es este sistema que tenemos en el cuerpo para obtener energía, que es la nutrición, podemos hablar de eso. La computadora es nuestro cerebro y después ellos, después de que trabajan esto, trabajan ya con su cuerpo. Y aquí vemos el dibujo de un alumno sobre este sentido. Y vemos una explicación de dónde está el hecho del mundo y las ideas. Aquí está la taza de café cayendo caliente y ellos construyen aquí, miren, estos son los nervios, estos son también la conexión con la piel, este camino hacia el cerebro, estos aumentos. Esa es la construcción de la explicación de los alumnos. Entonces, en esas explicaciones se van integrando ideas, los nervios, aquí es otro dibujo en el que trabajamos nutrición de plantas, las rutas, la nomenclatura, aquí vean, cuando les damos oportunidad que los niños y las niñas expliquen, nos sorprenden. Miren la explicación de esta niña sobre, también como tenía 11 años, sobre fotosíntesis. Entra el dióxido de carbono, por acá está el agua que sube. Y lo que hace la planta es producir su alimento, aquí está, la HC. Está captando la parte central de la fotosíntesis, que es la forma en que la planta toma el H del H2O, del agua, y toma el C del dióxido de carbono y los junta construyendo una nueva molécula y se desprende el oxígeno, ¿sí? Del CO2, aquí está el C del CO2 y el O sale. Esto es una construcción y nunca a los profesores ni los libros de texto nunca se les hubiera ocurrido dibujarlo así, ¿sí? Porque ella va construyendo y va dando congruencia. Entonces, una vez que hemos trabajado con que los alumnos construyan y hagan sus propios modelos mentales, o sea, sus propias ideas, y con cierto nivel de robustez, entonces vamos al libro de texto y entonces vamos a representaciones más complejas y entonces los alumnos pueden hacer comparaciones y no aprender de forma memorística sin dar sentido. Cuando hacemos esto, comparamos, esto lo hicimos con los alumnos, comparamos con el libro de texto. Esta es la imagen del libro, que ni siquiera venía en órganos de los sentidos, viene en piel. Pero ellos buscaron, encuentran esto y ven cosas nuevas que les llaman la atención, pero ya pueden interpretar esta figura y dicen, lo que encuentran es que sí, efectivamente hay unos nervios que se comunican con la piel, pero lo que ellos nunca se habían imaginado es que hay una especialización de estos nervios, porque aquí nos dicen, el crepúsculo de Ruffini, que además se reían de los nombres, es sensible al calor. Mientras que el de Meissner, bueno, estos nombres yo ya ni me los sé tampoco y soy bióloga, es sensible al tacto. El nombre no es importante, lo importante es cómo ven ellos que hay una especialización y cómo están colocados en diferentes lugares y cómo se van, por ejemplo, acá había uno, las terminaciones nerviosas sensibles al dolor.
y van mejorando sus explicaciones, pero no pueden interpretar esto del libro si no han hecho esto antes. Esto no significa nada para los alumnos si no han hecho este proceso antes. Entonces, las definiciones vienen al último. Las palabras en la ciencia, los científicos a esto le dicen así. Vienen al final. A estos cablecitos los científicos le han llamado nervios. Y se generan los convenios y los convencionalismos para ir acercándonos a la interpretación también de lo que está en los libros y en la ciencia, ¿no? Y además a que los alumnos van llamando y haciendo de diferentes formas, y hay momentos en los que hay que decir, bueno, y ahora para todos vamos a convenir en esto. Y los científicos en la ciencia, en la historia de la ciencia, se puede trabajar aquí, historia de la ciencia, también es así. ¿Sí? Se llegan a convenios. No es que así sea todo el tiempo desde el principio, se llegan a convenios y a convencionalismos. En esta secuencia, cuando trabajamos con chicos y chicas más grandes, en la secundaria, trabajamos ya la relación entre adicciones y sistema nervioso. Y entonces, cuando ya trabajamos así durante toda la infantil y la primaria, los alumnos pueden entender cómo las drogas afectan al sistema nervioso. Y ahorita estamos trabajando con esta tesis de doctorado sobre la dependencia al alcohol, ya no es nada más viendo el sistema nervioso, sino entrando a estos temas complejos en los que estamos integrando también los aspectos socioculturales asociados a las adicciones y la regulación tanto de las ideas como de las emociones. Y aquí un experimento interesante que les planteamos a los alumnos es poner un caracol de tierra y un círculo de tiza o de gis, que se usaba para los pizarrones verdes, que usábamos mucho antes los maestros, y el caracol en medio de ese círculo pasa el círculo de tiza y sale del círculo como si nada. Y después lo ponemos en un círculo hecho con ceniza de cigarro y el caracol no atraviesa ese círculo, empieza a echar baba. Y entonces ahí trabajamos con los alumnos, por un lado, que el caracol es capaz de identificar cosas en su medio y reaccionar, y además que está identificando algo que es peligroso, algo que le hace generar esa reacción de alerta. ¿Y qué es eso que está en la ceniza de cigarro? Y cómo eso afecta también nuestro cuerpo, que son varias cosas, pero básicamente la nicotina y el alquitrán y varias cosas están ahí, ¿no? Entonces, el asunto es que esto implica también, aquí se perdió una imagen, disculpe, implica también ir trabajando de manera paulatina esas pocas ideas a lo largo de toda la educación básica. Porque si vamos saltando de un tema a otro, pues también no hay quien entienda de qué me estás hablando. Si una clase te hablo sobre célula y la siguiente clase te hablo sobre medio ambiente y el siguiente tema es sobre reproducción y también acá en México se mete en el aula embarazo adolescente y anticonceptivos, pero espérame, veme dando también, tú organiza un poco las ideas, ¿no? Entonces, esto es lo que trabajamos en Jardín de Niños. Esto en primero y segundo año, o sea, 5, 6 años, 6, 7 años, el tema 8, 9, 10, 11 años, 12 años, 13 años, y vamos trabajando en las hipótesis de progresión, que también pueden encontrar información sobre progresión del aprendizaje, que hay mucha investigación y mucha discusión sobre el asunto de las progresiones de aprendizaje. Y vamos construyendo una historia narrativa con sentido para los alumnos, en la que planificamos cuidadosamente, tomamos las ideas de partida, modelizamos, generamos explicaciones, regulamos y llegamos a acuerdos para generar la pregunta 2. Y vamos poco a poco y de manera como ordenada y sobre todo muy acoplada con los alumnos y con
con lo que ellos van construyendo. Otros temas, el tema que yo trabajé en mi tesis de doctorado fue el tema de los incendios forestales, que también el hecho del mundo es el incendio. Las ideas, aquí decidimos trabajar con ser vivo, pero se puede trabajar con ecosistema, incendios forestales. Es mucho potencial para trabajar los temas de ecosistemas. Entonces, aquí el asunto es que un hecho del mundo puede trabajarse con diferentes modelos. Y lo que tenemos que tener claro es que vamos, con qué modelo estamos trabajando, qué ideas estamos construyendo, y entonces vamos trabajando ciertos aspectos del hecho del mundo. Y ahí es donde está el realismo moderado. Estos modelos hablan de la realidad, pero no son la realidad, porque la realidad es muchísimo más compleja. Y la idea es que en la escuela vamos aportando elementos para construir esta visión más compleja y más sofisticada y problematizada, sobre todo, de la realidad, ¿sí? Y ahí también hay una serie de decisiones de orden político y de orden ideológico de los profesores, porque los profesores tenemos una función que va más allá de solo que se aprendan ideas, sino de problematizar la realidad y de generar una visión crítica y un pensamiento crítico sobre el mundo. Y ahí es donde, bueno, esto no lo hemos hablado, pero lo voy a comentar muy, muy brevemente al final, y como les digo, también es tema de otra plática, y yo lo he estado trabajando mucho con estos asuntos de la interculturalidad y el asunto de la justicia social y demás. Este tema aquí no lo estamos profundizando, pero no quiero que quede de lado. Es un tema que está ahí puesto. Entonces, en los incendios forestales usamos un tema que son las simulaciones. Las simulaciones pueden ser en el ordenador, en la computadora, o por medio también de dibujos o de maquetas. Y una simulación es ir modificando las condiciones y justificando estas modificaciones y generando hipótesis de qué pasa y por qué pasa. Entonces, aquí hicimos un cuadro sobre los seres vivos con las 3 funciones. Estas son las 3 funciones. Y este cuadro nos servía para discutir. Trabajamos sobre cada una de estas funciones y con ello después simulamos el incendio en el bosque. A través de la maqueta también visitamos el bosque, pero bueno, esta es la simulación. ¿Qué sucede cuando se incendia? Y después la regeneración del bosque en 2 situaciones, con sequía y sin sequía, ¿no? Pero todas las acciones sobre la maqueta se justifican en relación a estas ideas y se van construyendo al mismo tiempo que se van justificando. O sea, vamos de un punto de partida y vamos profundizando, va ampliando, organizando, cuestionando, etc. También hemos trabajado, por ejemplo, el sistema digestivo y el uso de maquetas, y al final aquí, bueno, hacemos relación con lo que se construyó y con la maqueta que tenemos a veces en las escuelas. Entonces, la forma de usar estos materiales no es para que aquí vean, sino para construir primero y después comparar una vez que hay un punto de partida. Es como el punto 1, el punto 2 y después viene el punto 3 y así. Aquí, por ejemplo, un asunto interesante es que las profesoras, esto fue en un curso con profesorado, lo trabajamos con Nora Bamonde de Argentina, que también la conoce Vilma y que hemos trabajado juntas y que ha trabajado mucho estos temas también. Las profesoras hacen una silueta de tamaño natural y después tienen que representar ahí. Y este es el intestino delgado. Y esta cuerda la escogen por las similitudes, pero también tiene la longitud que normalmente tiene el intestino delgado en el cuerpo humano. Y ellos ven la dificultad de acomodar ese tamaño de cuerda. Entonces empiezan a surgir preguntas y ellas más dicen, pero ¿cómo está acomodado esto para que quepa? Después lo vemos, ¿no? ¿Y por qué es tan largo? Porque lo que se les sorprendió ahí fue que fuera tan largo.
Pero el asunto aquí es, esta explicación genera preguntas. ¿Por qué es tan largo? Es tan largo porque se hace la absorción de nutrientes y especialmente de agua ahí. Y hay mucha superficie para la absorción. Entonces, es importante estas preguntas porque nos llevan a lo que es el trabajo de investigación, de preguntarnos y por qué es así, y por qué tiene esta textura, y por qué tiene esta longitud, y por qué está primero esto y esto después. Y los alumnos y las alumnas generan las preguntas cuando les damos oportunidad y no les damos todo ya solucionado. Actualmente estamos trabajando con la milpa. La milpa es el sistema de cultivo del maíz tradicional en México, en todo Mesoamérica. Y hemos trabajado diferentes asuntos con la milpa porque da para trabajar muchas cosas. Y entonces entramos a trabajar evolución con Leonardo González Gali de Argentina, también lo estamos trabajando, y hemos trabajado este tema de la selección artificial del maíz. Y lo hemos trabajado con grupos indígenas y hemos aprendido mucho sobre este asunto de la diversidad y estos temas que les decía yo, bueno, trabajando con la educación científica intercultural. Y también lo que vamos teniendo en cuenta es que hay los hechos del mundo y hay las ideas y cómo estas ideas explican estos hechos y cómo estos hechos son complejos. Y bueno, ahorita tenemos proyectos también con Nora y con y acá en México también esto que les presentaba un dibujito al principio de la red de milpas escolares, porque estamos teniendo, ahorita se paró, pero tenemos varias escuelas que no son en grupos indígenas, sino en la ciudad, que están cultivando milpa, o sea, sus huertos con maíz y con unas características de la milpa, y que estamos trabajando la milpa desde la complejidad. Entonces entran modelos asociados también a la cultura y entonces trabajamos temas asociados con identidad y con proyecto de vida. Esto se los comento porque no quiero que se piense que nada más trabajamos las ideas desde la ciencia de manera así, como aislado del mundo, porque si queremos que estas ideas hablen del mundo, tenemos que pensar en el mundo, en su complejidad. Y cuando hablaba de que las explicaciones son considerando a los alumnos, entonces los alumnos consideran todas estas cosas, consideran lo cultural, consideran las tradiciones y entonces consideramos las emociones y también las ideas. Aquí les he hablado de modelización, pero pues hay otras cosas. Pensando en la modelización nuevamente, entonces se trata de percibir, sentir, razonar, hablar en relación a tres mundos. El mundo de los hechos, el mundo de las ideas, de los modelos, y el mundo también de la simbología. Entonces, modelizar lo realiza el alumnado. El que explica es el alumnado, no el maestro. Las ideas que se introducen explican hechos del mundo y no son valiosas por sí mismas. Desde esta postura y desde mi postura, por ejemplo, cuando nosotros les preguntamos a los alumnos en el examen que una célula animal y una célula vegetal y nos digan las diferencias o nos describan el DNA o nos digan los pasos de la mitosis o estamos en el mundo de las ideas nada más y las ideas por sí mismas no son valiosas. No sirven para nada porque a los alumnos no les sirven para pensar. Cuando salen del examen se olvidan, cuando salen de la clase se olvidan. Y los tenemos en la escuela mucho tiempo para desperdiciar así. Y porque además está comprobado que los aleja de la ciencia. En vez de generar una motivación por aprender, genera desmotivación. Y bueno, se pregunta sobre los fenómenos o los hechos del mundo. Y hay que considerar pues que todos llegan a lugares diferentes, todos los alumnos llegan a lugares diferentes, por lo que tenemos que buscar nuevas formas de evaluar. Y bueno,
gracias, a lo mejor ya me extendí muchísimo, pero es un tema, como ustedes están viendo, de amplia complejidad, y yo ya les dije, esto queda para después, queda después, y siento que no les expliqué todo, pero lo poco que les expliqué en este sistema de transmisión-recepción, que tanto que estoy criticando, pero en fin, la idea es que esto lo trabajemos más adelante, lo trabajen con Vilva, lo elaboremos y no se quede nada más aquí. Y pues dejo de compartir pantalla para, ya dejé de compartir, ¿verdad? Muchísimas gracias, Adriana. La verdad que yo creo que ha generado muchísimas preguntas en los alumnos y creo que aparecieron preguntas. ¿Hay alguna pregunta? No sé, me parece que si podrás vos responder alguna pregunta, porque yo me imagino que tenés Sí, mucho... Vilma, pues todo el tiempo que ustedes, yo sé que me eché 1 hora casi, Bueno, pero sí, respondemos las preguntas y se pueden quedar otras para irlas trabajando y las pueden, por ejemplo, escribir en el chat, tú entonces, gestionarlas y adelante. de acuerdo, muchas gracias, Adriana. Una de las alumnas que te comenté están trabajando por proyectos, entonces las chicas acá tienen que elaborar el proyecto de forma, digamos, integrando diferentes disciplinas. Y ella te pregunta, me gustaría saber cómo abordar de manera más experiencial el deterioro de los suelos a partir del incendio forestal. ¿Cómo mostrarlo? Se podría partir de lo que cree que pasa el niño, pero ¿cómo avanzar hacia la experiencia siendo niños tan pequeños? Nuestro proyecto de educación infantil trata sobre el incendio que se produce en la siembra de cítricos del familiar de un niño de la sala de 5 años. Cómo el incendio deteriora la tierra para el cultivo, los cultivos, y el hecho de que no se puede utilizar directamente luego del incendio. Un poco... Sí, sí, mira, acá en México también se usa, es que no sé si estás hablando de este sistema que también se usa aquí en México de las zonas de cultivo, que le llaman quema y rastra, o así, ¿no? Después de cultivar, lo que hacen es quemar todo lo que queda. Y hay una justificación para esa quema. Entonces, mira, yo realmente, yo lo que les recomiendo, lo que les recomendaría es un primer punto de partida, es un trabajo que ustedes hagan de investigación sobre estos temas. Entonces, porque yo no tengo mucha claridad de qué pasa exactamente cuando queman. O sea, cuando nosotros trabajamos el incendio forestal y la regeneración del bosque, no lo vimos desde el punto de vista de deterioro del suelo. Entonces, cuando yo hice este asunto del incendio forestal, me tuve que poner a leer muchísimo sobre el incendio, sobre qué pasa. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es un trabajo previo de investigación del tema en el que ustedes sean capaces de explicar. Entonces tú tienes que decir, bueno, lo primero que yo tengo que hacer es yo entender qué pasa con el suelo cuando hay esta quema. ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas buenas? ¿Cuáles son las cosas malas? Tú entenderlo a tu nivel, no al nivel que lo vas a plantear a los alumnos. Entonces, una vez que tú has comprendido el tema, y o sea, esto no es el sistema que se hace para todos los temas cuando uno es maestro, porque esto no da tiempo, pero en este caso, que es su tema asociado a su tema de tesis y esto, yo sí recomiendo que lo hagan así, ¿no? Como así lo vamos haciendo con algunos temas cuando trabajamos en el aula, con los que poco a poco vamos como avanzando, ¿no? Entonces, lo primero es que tú lo tengas súper claro. Yo ahorita no lo tengo tan claro como para decirte el punto 2, que es identificar ideas clave que se asocian también con estos modelos. Con los niños chiquitos de jardín de niños hay que trabajar, por ejemplo, ser vivo.
O, por ejemplo, bueno, aquí estás trabajando suelos, o por ejemplo, el asunto del ecosistema. Entonces, ¿cuáles son las ideas importantes de suelo? ¿Sí? ¿Cuál es ese deterioro y por qué el suelo es importante para el crecimiento de las plantas, por ejemplo? Entonces, una vez que tienes estas ideas claras, que las quieres trabajar, entonces tú ya puedes plantear cómo las construyes con los alumnos, y con estos niños chiquitos pues sí hay que partir de lo que ellos ya saben y proponerles experiencias. En el trabajo por proyectos lo que vamos buscando es que vayan solucionando un problema y que vayan proponiendo intervenciones, y los niños de 5 años pueden ir proponiendo. Entonces, nosotros tenemos que pensar en una idea. Por ejemplo, yo cuando sistema nervioso dije, con estos niños voy a trabajar solamente la conexión entre sus sentidos y el cerebro y la información que va de regreso. Esa fue la única idea que trabajamos. Una idea clave, potente, importante, que conecta esto. Entonces, hay que ver cuál es la idea importante para trabajar en suelos y, y entonces proponer experiencias a los niños en las que pueden hacer pequeñas simulaciones, en las que pueden hacer como esto de trabajo con el fuego, y esto pues no es para los niños, pero también puedes hacer algunas demostraciones o pueden ver qué es lo que pasa cuando algo se quema, ¿no? Cuando se queman estas plantas, qué queda, observar y empezar a introducir algunas ideas así poco a poco. Yo necesitaría ver cuál es la idea especialmente que se introduce para trabajar sobre ella, pero sería, yo creo que cuando tú identifiques la idea clave que tú vas a introducir, la vas trabajando paulatinamente, buscando que los niños la construyan, y no vas a llegar a la explicación amplia, sino a la cual es la idea clave, ¿no? Habría que ver, bueno, cuál es la función de qué es lo que quieres que aprendan ahí, ¿no? Sí, yo soy la que pregunté. Hola, Eh, Ana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias, bien. En sí nosotros trabajamos lo que es o sea, la siembra en territorio de humedal. Obviamente tenemos que trabajar lo que es un humedal, o sea, la riqueza que tiene ese suelo, los nutrientes y demás. ¿Y qué pasa después? O sea, por ahí lo que nos cuesta es que si bien sabemos que hay un deterioro, o sea, lo que investigamos nosotros es que, bueno, mueren las lombrices, los nutrientes se deterioran, hay un tiempo prolongado que ese suelo no se puede utilizar para ser sembrado, digamos, nuevamente. No sabemos cómo por ahí, o sea, bueno, hacer, digamos, una experiencia para que ellos puedan observar ese cambio. Porque por ahí nos queremos salir de lo que es video o imagen y demás, y cuesta porque es un tema bastante complejo. Sí, O sí, sea, sí. sobre todo para niños tan pequeños, digamos. Claro. Sí, mira, ahí, bueno, yo creo que tú podrías elegir de estas ideas. O sea, por ejemplo, una cosa que puede ser viable de trabajar es este asunto de que en la tierra, o sea, puedes trabajar esta idea. O sea, yo creo que tienes que elegir, no vas a poder trabajar toda la complejidad que hay. Esta idea, por ejemplo, que mencionabas de las lombrices, me parece muy interesante. El asunto de que la tierra es un hábitat en el que viven muchos seres vivos, ¿no? Y que cuando hay una quema, todos estos seres vivos mueren. Y estos seres vivos tienen una función también después para el crecimiento. Entonces, sin necesidad o sea, esto no lo podemos hacer en el aula de poner o estos seres vivos y que ellos vean cómo se mueren en la quema, pero sí puedes empezar a trabajar, porque esto pues no, ¿no? Pero sí puedes empezar a trabajar en la construcción de esta idea de la tierra como algo más que tierra, ¿no? O sea, ellos pueden ser, o sea, hay que explorar las ideas que tienen los alumnos, pero por ejemplo, la tierra la vemos normalmente como un montón de tierra
que no hay nada ahí, ¿no? Entonces podemos empezar a trabajar esta idea como de asociada con ecosistema, de que la Tierra pues es un lugar donde viven muchos seres vivos. Y estos seres vivos se alimentan unos de otros, pero también generan, y de hecho transforman la tierra, que esto es pues los que son los descomponedores y todo este asunto de cómo se produce la composta con lombrices. Entonces, airean, o sea, tienen varias funciones, este asunto de los gusanos que van, o sea, evitan que se compacte la tierra. Entonces hay una serie de ideas ahí de las funciones de estos seres vivos en la tierra. Podrías trabajar eso, ¿no? Y construir esta idea y después pensar, y nosotros así un poco lo hicimos con la maqueta del incendio del bosque. Vimos, yo lo que vi en la tesis de doctorado, yo lo que vi es que era muy importante construir esa maqueta para que los alumnos vieran el bosque no como una masa, que es lo mismo que pasa con la tierra. O sea, los alumnos veían el bosque como una masa indiferenciada de árboles. Y entonces, ¿qué decían? Decían, pues el bosque se incendia y luego de un tiempo se recupera. No pasa nada, ¿no? Porque se recupera. ¿Cuál es el problema? Entonces, no identificaban la destrucción que había, pero tampoco identificaban la diversidad y tampoco identificaban que el bosque no es una masa homogénea de cosas, sino está construido por parches. Y tampoco identificaban que hay árboles que protegen del incendio y hay árboles que distribuyen el incendio. Entonces, ver el bosque como algo, o sea, nosotros cuando modelizamos tenemos que hacer dos cosas: problematizar el hecho del mundo y construir ideas. Entonces, problematizar el hecho del mundo es problematizar el hecho de que la tierra no es solo tierra, sino hay una cosa, pues son ecosistemas también. Entonces, tienen ellos que aprender, porque esto no lo ven. Es una parte ya del aprendizaje de ver que ahí hay muchos seres vivos y que la Tierra tiene diferentes características y no es nada más ahí una cosa. ¿Verdad? Y después ir construyendo ideas clave, porque no se trata nada más de que vean tierra y la describan, ideas clave de esa relación entre esos seres vivos y ese papel que juegan y cómo puede afectar, por ejemplo, el calor, ¿no? Y cuál sería la afectación que tiene el calor y bueno, también el calor, o sea, hace que todos esos seres vivos mueran, ya no puedan tener ese ecosistema y cómo afecta a la tierra, ¿no? Que es esto que decías. Y yo creo que eso lo puedes trabajar con los alumnos.